Bienvenidos y bienvenidas a este video de noticias por Minamino. Voy a mostrarles las últimas noticias del mundo del K-pop. Comencemos. Hace unos meses, cuando el reality Girls Planet 999 comenzó, se mostró cómo la participante china Fu Yaning hizo un comentario a Cho Yoo-jin que fue mal recibido por el público. Ahora que el reality ha terminado y las participantes que no terminaron en el grupo Kep1er pueden volver a las redes sociales, la protagonista de ese momento compartió con sus seguidores lo que realmente pasó. A través de una entrevista explicó que la atmósfera de las participantes era generalmente buena y que todas tenían mucho respeto por Yoo-jin, incluyéndose. La persona que le estaba realizando la entrevista le preguntó la razón de ese comentario hacia la ex miembro de CLC, a lo que Yaning dijo que no fue su decisión. Los mentores me dijeron que le diga algo. Yoo-jin reaccionó bien, pero luego de ver cómo quedó editado no parecía eso. Las personas no lo vieron, pero en realidad me estaba aguantando las lágrimas. Luego llamé a mis padres y les dije que me sentía muy mal mientras lloraba. Me intentaron convencer de que todo estaba bien. A pesar de que muchas personas sospecharon que ese momento estaba guionado y que el Evil Edit de Mnet tuvo mucho que ver, esta es la primera vez que la protagonista del momento lo confirma. El grupo de chicas Twice ha estado muy activo con sus comebacks en estos últimos meses. El 21 de abril publicaron el video musical para su canción en japonés, Kura Kura, y un mini álbum de 4 canciones. El 9 de junio publicaron el video para Alcohol Free y el EP Taste of Love de 6 canciones. El 30 de junio publicaron el video para su canción japonesa Perfect World junto a un álbum del mismo nombre que contiene 10 canciones. El 1 de octubre publicaron su primera canción original en inglés, The Feels. Y el 12 de noviembre publicaron el video para Scientist junto al álbum Formula of Love o Más T igual Corazón. Todos sabemos que publicar un comeback incluye días completos de ensayo, largas sesiones de grabación y de sesiones de fotos, promociones varias, asistencias a entrevistas y shows musicales, conciertos, entre muchísimas otras cosas, como la necesidad de mantener cierta imagen al público. Lo que molestó a fans es que durante su video de reacción al video musical de The Feels, las miembros se enteraron de su próximo concierto gracias a que se muestra en el MV. Todas estaban sorprendidas, decían no saber sobre eso. Es decir, la agencia preparó actividades para el grupo sin decírselo antes. Ya es conocido entre fans del K-pop que JYP Entertainment siempre ha explotado al máximo el potencial de Twice, pero fans del grupo no están felices con la gran cantidad de trabajo que les están dando las chicas, más aún sabiendo que la fecha de culminación de su contrato con JYP Entertainment está próxima. El contrato de las chicas tiene fecha para terminar en el 2022 y muchas personas piensan que la agencia está explotando al máximo el poco tiempo que les queda, sin tener en cuenta lo que puede causar en las chicas. Aún no se sabe públicamente si las miembros van a renovar o no el contrato. Recientemente, Blackpink sacó a la venta un set de figuras coleccionables de las miembros. De acuerdo con la tienda de YG Entertainment, las figuras fueron diseñadas basándose en artes de fans. A pesar de que la mayoría de las opiniones de las personas fueron positivas, destacaron algunos comentarios sobre que no se asimilaban a las miembros y que, sin leer cuál representaba a quién, no podían distinguirlas. Jin de BTS publicó su canción incluida en la banda sonora de la novela Jiri-san, y su historia. El 7 de noviembre, la canción Yours, cantada por Jin, fue publicada y debutó en el puesto número 1 en iTunes mundial y en más de 80 países. Oficialmente, Yours es la única canción de un solista con más número 1 en iTunes en este año hasta ahora, además de ser la canción de un solista con más número 1 en lo que va del año. Y siguiendo con BTS, se confirmó que en los premios American Music Awards presentarán el remix de Butter con Megan Thee Stallion. En dichos premios, BTS fue nominado a Artista del Año, Grupo o Dúo de Pop Favorito y Canción de Pop Favorita. La ceremonia tendrá lugar el domingo 21 de noviembre. En el fin de semana del 6 y 7 de noviembre se llevó a cabo el festival Heads in the Clouds de la discográfica ADR Rising en California. Algunos artistas que se presentaron incluyen a Jay de Day6, CL, DPR Live, DPR Ian, Yoji, Rich Brian y Bibi, entre muchos otros artistas.
En dicho festival pasaron algunas cosas memorables. La cantante y rapera Bibi se bajó del escenario durante su canción The Weeknd y, para sorpresa de todas las personas, besó a una fan en los labios. La suertuda chica se llama Emily Yoon y en su cuenta de TikTok ha estado compartiendo su experiencia. Al festival asistieron muchas personas pertenecientes a la industria del K-pop. Además de los y las artistas que se presentaron, se vieron en el lugar a Eric Nam, Kevin Wu de U-KISS, Jennie y Lisa de Blackpink. Finalmente, el próximo grupo de chicas, IVE, que se desarrollará bajo Starship Entertainment, ha confirmado todas sus miembros y su fecha de debut. IVE, que es la abreviación de I Have, debutará el 1 de diciembre del 2021 con 6 miembros: Eugene, Gaul, Wonyoung, Liz, Ray y Lizzo. Algunas personas comentaron sobre las edades de las chicas, ya que la mayor nació en el año 2003 y la menor en el año 2007, teniendo actualmente 14 años. Momo de Twice sorprendió a sus fans con la publicación del cover de la canción Back to the Beginning, originalmente de Lee Boram. La sorpresa fue para celebrar su cumpleaños. El video, en donde se la ve visitando muchos carteles y lugares en conmemoración de su cumple, fue editado por ella misma, algo que cautivó más aún a sus seguidores. A pesar de que Momo ha enfrentado duras críticas por su canto en el pasado, este cover cantando en un tono más grave de voz ha demostrado sus habilidades y ha sido halagada por internautas coreanos. La emisora de Corea del Sur, SBS, está siendo fuertemente criticada por usar un comentario que tiene raíces en el acoso sexual de aquel país. Durante el programa Master in the House, en un momento donde la ex participante de Street Woman Fighter, Gabi, estaba bailando, se puede leer que los editores del programa incluyeron la frase "Nuna, me muero". La frase en sí suena inocente, dando a entender que su baile es tan encantador que siente que no puede soportarlo. Pero los internautas coreanos apuntaron a que esa frase es muy utilizada en una comunidad de internet llamada ILVE, lugar categorizado como machista, anti-LGBT, antifeminista y también de derecha, en donde se suelen publicar GIFs o fotos de mujeres sexualizándolas, incluyendo la frase "Nuna, me muero". Algunas personas critican a SBS por usar esa frase, otras defienden a la emisora diciendo que esa frase puede ser usada en cualquier contexto, no solo en esa comunidad. Algo relacionado con dicha comunidad despreciada por la mayoría de la sociedad coreana involucra a Winter, miembro de aespa. Es que hay personas que le están criticando por usar frases que también son utilizadas en ILVE. Recientemente, Winter se comunicó con fans a través de Bubble, y mientras lo que está ocurriendo es una conversación entre un artista y sus fans, algunas personas lo transformaron en algo más. Fans del grupo saben que Winter es de una provincia del Corea del Sur que tiene cierto dialecto, el cual también se utiliza en ILVE. A través de sus años de preparación para debutar, la idol ha estado normalizando su acento, pero un pequeño desliz que estuvo en una conversación de Bubble le envolvió en un problema, al usar esta manera de terminar las palabras, forma popularizada en ILVE. Cuando Winter se volvió tendencia en Naver, por esto, cientos de internautas salieron a su defensa nuevamente, diciendo que no lo hizo por ser parte de esa comunidad, sino que es por la forma de hablar de su ciudad natal. Además que dicha forma de escribir palabras no es propia de ILVE, y no debería ser a lo único que se asocien las cosas. Somi comentó por primera vez por qué dejó JYP Entertainment. En una entrevista del canal de YouTube Studio Waffle, publicada el 5 de noviembre, el comediante Lee Jong-jin saca como tema de conversación el hecho que Somi dejó JYP Entertainment, a lo que ella comienza a reír. Él le pregunta si podía hablar de ello y ella responde que se ríe porque nunca nadie se animó a preguntarle eso, pero que quería decirlo. 아이오아이가 끝나고 오랫동안 뭐 안 했었던 것 같아요. 그렇죠, 맞습니다. 그게 어떻게 YG 산하로 가게 됐네요. El 9 de noviembre, Sungjoong de Infinite tomó su cuenta de Instagram personal para publicar una historia en la que solo se leía de manera abreviada la frase "mucho que decir, pero no lo haré", lo cual las personas la catalogan como expresando decepción, enojo y cansancio que se siente cuando se atraviesa una situación de la cual no se puede hablar. La frase llegó en un momento donde muchos fans están confundidos y lastimados debido a la gestión de los chicos de Infinite que aún permanecen en Woollim Entertainment, Sungjoong y Woohyung.
Esta semana, JYP Entertainment publicó el concepto de ITZY para su material de Season's Greetings del año 2022, titulado Best Friends Forever. Pero fans comentan que el Photoshop excesivo en una de las fotos dejó a una miembro irreconocible a simple vista. A pesar de que no hay evidencia sólida de que la imagen fue editada, fans están convencidos que los editores de JYP Entertainment se pasaron con el Photoshop. En particular, señalan que su nariz y su boca se ven diferentes a como es usualmente. Dooyeon, miembro de Wikimiki, se ha lastimado su muñeca justo antes del tan esperado comeback del grupo. El regreso de Wikimiki estaba programado para el 18 de noviembre, luego de más de un año sin actividades. Pero debido a estas malas noticias, fans del grupo deberán esperar un poco más para saber si Dooyeon será capaz de participar en las actividades de promoción. A través de un comunicado dijeron: Fantagio Entertainment comunica que la semana pasada Dooyeon se lastimó la muñeca en medio de sus actividades. Fue llevada inmediatamente al hospital y su diagnóstico fue una fractura. Hasta que se recupere, utilizará un yeso y un cabestrillo, siguiendo los consejos del profesional médico. Recibirá tratamiento en el hospital y descansará lo suficiente. Luego de observar su proceso de recuperación, tomaremos la decisión con respecto a las actividades para el 5º mini álbum. Les pedimos su comprensión sobre la repentina noticia. Haremos nuestros mejores esfuerzos para que su salud mejore. A continuación, nombraré los comebacks recientes. Comenzando por el 5 de noviembre, Huta, también conocido como Lee Min-hyuk, miembro de BTOB, publicó una reconfortante canción llamada Good Night. Adora publicó Make You Dance, una canción con Eunha, ex miembro de G-Friend y actual miembro de BIBIS. El 9 de noviembre, Onus publicó su 6º mini álbum titulado Blood Moon y el video para la canción Luna. Bigton publicó el video musical para Sweet Travel. El 10 de noviembre, el grupo de chicas Billy hizo su esperado debut con Ring Ring y el álbum The Village of Perception Chapter 1. B1A4 volvió con Adore You. TXT publicó su primer EP en japonés, Chaotic Wonderland, y la versión en japonés de Love Song I Know I Love You. El 11 de noviembre, V.I. publicó su álbum Cosmos y el video musical llamado de la misma manera. El grupo Lily Lily tuvo su debut con Barcode y el álbum del mismo nombre. Dripping volvió con Vertigo. El 12 de noviembre, Twice publicó Scientist y su tercer álbum Formula of Love, O más T igual Corazón. Y Mark Twain de GOT7 publicó Last Breath en solitario. Usualmente, anécdotas sobre Fine Signs no son elevadas a medios coreanos, pero esta particularmente sí, y generó debate. Recientemente, Super Junior D&E mantuvo un evento de fansign a través de videollamadas para celebrar su regreso con Countdown. El 5 de noviembre, Eunhyuk tuvo una llamada con una fan que declaró seguirlo por 14 años. De acuerdo con esta persona, ella le habló a Eunhyuk sobre ser su fan por tantos años y que es su 6º año asistiendo a fansigns, así que le preguntó qué recuerdo tenía de ella. Eunhyuk, algo extrañado por la pregunta, le dijo: "Te recuerdo como una buena fan", a lo que ella continuó insistiendo en que habían sido muchos años, que le diga algo más. Y ahí él respondió algo como: "¿Qué debería decirte? No me preguntes esas cosas". La usuaria tomó Twitter para decir: "Si vas a hacer así, directamente no hagas fansigns. ¿Pensás que las fans consiguen asistir fácilmente? Gastan mucho dinero, lo más que pueden porque quieren verte. Decir, no me preguntes eso, es tan ridículo y me hace enojar mucho. Esto también es considerado trabajo. Siempre estás re desanimado y das respuestas vagas. Por favor, recapacita sobre eso. Hyukjae, que es el nombre verdadero de Eunhyuk. Hay un límite para ser ojo ciego a todo". El programa despertó un debate sobre las expectativas que fans deberían tener sobre sus idols. Por un lado, algunas personas sienten que los y las idols, aunque no estén obligados, deberían tener en cuenta el dinero que gastan sus fans en los eventos, y también deberían ser atentos con ellos. Pero por otro lado, algunas personas creen que los y las fans no deberían esperar nada de sus idols, y que el dinero fue gastado voluntariamente. Por otra parte, está Minhyuk de Monsta X, quien previamente, en abril de este año, ha comentado sobre estos eventos. La opinión de él es la siguiente: un fansign es un momento muy apreciado, es un momento importante de culminación de un esfuerzo, y siendo honesto, de dinero, de su amor y de lo que preparan.
Ese pequeño momento con los miembros es muy importante en el día de los y las fans. No debería arruinar ese momento para ellos. Se prepararon para asistir. Dinero, tiempo y amor. Todo eso gastado solo por esos minutos. Es muy importante hacerlo especial. ¿Vos? ¿Qué opinás?